El hijo del multimillonario le lanzó cocaína a la criada negra, sin saber que era su madre perdida. La mansión estaba en silencio, los únicos sonidos provenían del ajetreo del personal que preparaba la cena. Yasmín, la criada, se movía con gracia por los pasillos, con el corazón cargado de secretos. Pero hoy era diferente. Al entrar en la habitación del hijo del joven multimillonario, éste levantó la vista con frustración. Sin pensarlo dos veces, le lanzó una cocaína, gritando, «No perteneces aquí». Las palabras le dolieron, pero Yasmín no se inmutó. En cambio, se quedó quieta, mirándolo a los ojos con silenciosa fuerza. «Déjame decirte algo», dijo con voz firme. La verdad que estaba a punto de revelar cambiaría sus vidas para siempre. Yasmín siempre había vivido en la sombra. Trabajaba en la gran mansión de una familia adinerada, limpiando, cocinando y atendiendo sus necesidades, mientras guardaba en silencio un secreto que le pesaba profundamente. Durante años, había mantenido oculta una parte de sí misma, sin revelarle la verdad a nadie, especialmente al joven que acababa de lanzarle una Coca-Cola en un ataque de ira. Lo conocía desde niño, viéndolo crecer hasta convertirse en un joven que parecía tener derecho a todo. Su vida había estado llena de lujo, comodidad y privilegios, cosas que ella nunca podría ofrecer. Sin embargo, Yasmín siempre había sido más que una simple criada. Era una mujer con un pasado, una historia que mantenía encerrada, oculta a quienes la rodeaban. Años atrás, Yasmín había sido una joven llena de sueños. Se había enamorada de un hombre rico y poderoso, tuvo un hijo. Pero el hombre, un acaudalado empresario, no quería nada más que ocultarle al mundo la verdad de su relación. Temiendo las consecuencias, la presionó para que abandonara a su hijo, creyendo que era lo mejor. El bebé, su hijo, le había sido arrebatado de los brazos y entregado a un orfanato, el niño que nunca pudo criar, jamás nutrir. La decisión de entregar a su hijo había sido la cosa más difícil que había hecho. Creía que al hacerlo, él tendría una vida mejor, una vida que ella, sin dinero ni estatus, nunca podría proporcionarle. Pero el dolor de esa decisión la había perseguido a diario. Y había pasado años trabajando para sobrevivir, siempre con la esperanza de volver a verlo algún día. Había oído rumores a lo largo de los años, susurros sobre un niño que había sido adoptado por una familia adinerada. Pero Yasmín nunca se atrevió a buscar, nunca se permitió la esperanza de encontrarlo. En cambio, se sumergió en el trabajo, convirtiéndose en la criada invisible para el mundo, pero que cargaba con el peso del amor y la tristeza de una madre. Cuando entró en la mansión ese día, nunca imaginó que su hijo, el hijo del joven multimillonario, estaría allí, la misma persona a la que había renunciado. La comprensión la golpeó como una tonelada de ladrillos, y por un momento se quedó paralizada. Los años de separación, el dolor y el sacrificio regresaron en un instante. El hijo, que no tenía ni idea del vínculo que compartían, estaba furioso. Siempre había sentido un vacío en su vida, algo que faltaba, y su ira a menudo estallaba sin razón. Pero esto era diferente. No era solo ira contra su familia o su vida. En ese momento, cuando le lanzó la cocaína, fue frustración con el mundo. Un mundo donde se sentía solo, desconectado y malinterpretado. Pero la calma de Yasmín ante su ira lo sorprendió. En lugar de retroceder o reaccionar con ira, se mantuvo firme. Sabía que tenía que decir algo para revelar la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. «Déjame decirte algo», dijo, con voz firme pero llena de años de emoción indescriptible. Mientras hablaba, algo cambió. La ira en sus ojos se desvaneció lentamente, reemplazada por confusión y un atisbo de reconocimiento. Lo que estaba a punto de decirle desentrañaría todo lo que sabía sobre su pasado y lo obligaría a confrontar la verdad sobre quién era realmente. Yasmín siempre había vivido en las sombras. Trabajaba en la gran mansión de una familia adinerada, limpiando, cocinando y atendiendo sus necesidades,
todo mientras guardaba en silencio un secreto que pesaba mucho en su corazón. Durante años, había mantenido oculta una parte de sí misma, sin revelar nunca la verdad a nadie. Especialmente a un joven que acababa de lanzarle una Coca-Cola en un ataque de ira. Lo conocía desde niño, viéndolo crecer hasta convertirse en un joven que parecía tener todo lo que tenía. Su vida había estado llena de lujo, comodidad y privilegios, cosas que ella nunca podría ofrecer. Sin embargo, Yasmín siempre había sido más que una simple criada. Era una mujer con un pasado, una historia que mantenía encerrada, oculta a quienes la rodeaban. Años atrás, Yasmín era una joven llena de sueños. Se había enamorado de un hombre rico y poderoso, y juntos tuvieron un hijo. Pero el hombre, un acaudalado empresario, no quería nada más que ocultarle al mundo la verdad de su relación. Temiendo las consecuencias, la presionó para que abandonara a su hijo, creyendo que era lo mejor. El bebé, Su, había sido arrebatado de sus brazos y entregado a un orfanato, el niño que nunca pudo criar, jamás nutrir. La decisión de entregar a su hijo había sido la cosa más difícil que había hecho. Creía que al hacerlo, él tendría una vida mejor, una vida que ella, sin dinero ni estatus, nunca podría proporcionarle. Pero el dolor de esa decisión la había perseguido a diario. Y había pasado años trabajando para sobrevivir, siempre con la esperanza de volver a verlo algún día. Había oído rumores a lo largo de los años, susurros sobre un niño que había sido adoptado por una familia adinerada. Pero Yasmín nunca se atrevió a buscarlo, nunca se permitió la esperanza de encontrarlo. En cambio, se sumergió en el trabajo, convirtiéndose en la criada invisible para el mundo, pero que llevaba el peso del amor y el dolor de una madre. Cuando entró en la mansión ese día, nunca imaginó que su hijo, el hijo del joven multimillonario, estaría allí, la misma persona a la que había renunciado. La comprensión la golpeó como un rayo, y por un momento, se quedó paralizada. Los años de separación, el dolor y el sacrificio volvieron a inundarla en un instante. El hijo, que desconocía el vínculo que compartían, estaba furioso. Siempre había sentido un vacío en su vida, algo que faltaba, y su ira a menudo estallaba sin razón. Pero esto era diferente. No era solo ira contra su familia o su vida. En ese momento, cuando le lanzó la cocaína, fue frustración con el mundo, un mundo donde se sentía solo, desconectado e incomprendido. Pero la calma de Yasmín ante su ira lo sorprendió. En lugar de retroceder o reaccionar con ira, se mantuvo firme. Sabía que tenía que decir algo para revelar la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. «Déjame decirte algo», dijo. Su voz era firme, pero estaba llena de años de emoción indescriptible. Mientras hablaba, algo cambió. La ira en sus ojos se desvaneció lentamente, reemplazada por confusión y un atisbo de reconocimiento. Lo que estaba a punto de decirle desentrañaría todo lo que sabía sobre su pasado y lo obligaría a enfrentarse a la verdad sobre quién era realmente. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Yasmín pasó la mayor parte del tiempo en la mansión, sin saber cómo volver a acercarse a su hijo. Después de su enfrentamiento, él se había retirado, escondiéndose tras muros de ira y confusión. Sabía que no era fácil para él descubrir la verdad sobre su pasado, su identidad y la madre que nunca conoció. Mientras tanto, el joven luchaba con sus emociones. Toda su vida se había construido sobre una base de mentiras. Y ahora todo parecía desmoronarse. Nunca había conocido el dolor que había sufrido su madre ni los sacrificios que había hecho. Había vivido una vida de privilegios, sin saber la verdadera historia detrás de su existencia. Pero mientras intentaba procesarlo todo, se sentía perdido, dividido entre la ira que siempre había cargado y la innegable verdad de que la mujer a la que había insultado era de su propia sangre. Por primera vez, comenzó a cuestionar a su padre, el hombre que lo había criado en la riqueza y el estatus. ¿Qué clase de hombre separaría a una madre de su hijo? ¿Por qué su padre nunca le había dicho la verdad? ¿Y por qué sentía que toda su vida había sido una mentira?
Su padre, a quien siempre había admirado, había tomado decisiones que ahora le parecían imperdonables. Yasmín también estaba luchando. Había anhelado este momento de reencuentro, pero no esperaba el peso emocional que lo acompañaba. No había imaginado lo difícil que sería encontrarse cara a cara con el hijo al que había renunciado hacía tantos años. Esperaba que la verdad la sanara, pero ahora no estaba tan segura. ¿Cómo podría reconstruir una relación destrozada por el tiempo y la distancia? Una noche, mientras estaba junto a la ventana, contemplando los jardines de la mansión, el joven se acercó. Esta vez, no se alejó. Se quedó allí mirándola con una mezcla de vulnerabilidad y arrepentimiento. «Lo siento», dijo en voz baja, con la voz llena de emoción. No sabía qué decir, qué sentir. Yasmín asintió, con una lágrima deslizándose por su mejilla. «Está bien», susurró. «Lo entiendo, pero tenemos que afrontar esto juntos, sea lo que sea». No tenían todas las respuestas, pero se tenían el uno al otro, y eso era un comienzo. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones tranquilas entre Yasmín y su hijo. La ira que una vez había albergado comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de confusión y curiosidad. El joven comenzó a hacer preguntas sobre la vida de su madre, sobre las decisiones que había tomado y las circunstancias que llevaron a su separación. Yasmín, aunque desconsolada, respondió a cada pregunta lo mejor que pudo, sabiendo que cada palabra que pronunciaba era un fragmento del pasado que se revelaba. No fue fácil. Hubo momentos de silencio en los que ninguno de los dos sabía qué decir. Pero también hubo momentos de comprensión, cuando el hijo la veía no como la criada, sino como la mujer que le había dado la vida. Esos breves momentos se sintieron como pequeñas victorias para ambos. Esa tarde, mientras estaban sentados juntos en la sala, el joven habló. «He estado pensando mucho en todo lo que dijiste, en lo que hizo papá. Nunca me había dado cuenta del poder que tenía sobre todo». Su voz tembló ligeramente, el peso de sus palabras caló hondo. «Pero no sé si puedo perdonarlo por lo que nos hizo a ti y a mí». Yasmín lo miró con profunda compasión. «Perdonar no es fácil», dijo en voz baja, con los ojos llenos del dolor de su propio pasado. «Toma tiempo, y no significa olvidar, sino encontrar la paz en el corazón, aunque no puedas cambiar lo que pasó. Yo misma lo he tenido que hacer». Por primera vez, Yasmín vio cómo los muros emocionales de su hijo empezaban a derrumbarse. Todavía estaba enojado, todavía procesando los años de mentiras y manipulación, pero ya no la alejaba. Empezaba a comprender que el perdón, aunque difícil, podía ser la clave para sanar su relación fracturada. Más tarde esa noche, Yasmín recibió un mensaje del padre de su hijo, el hombre que los había mantenido separados durante todos esos años. El mensaje era breve y sencillo. «Quiero vernos. Necesitamos hablar». A Yasmín se le encogió el corazón. No había sabido nada de él en años, desde el día en que le arrebató a su hijo. No estaba segura de que quería, pero la idea de volver a verlo le revolvía el estómago. No lo había perdonado del todo, ni por lo que había hecho, ni mucho menos por los años de dolor que le había causado. Pero sabía que este encuentro, esta confrontación, era inevitable. «Creo que ya es hora», le dijo Yasmín a su hijo, que había estado sentado en silencio a su lado. «No podemos evitarlo para siempre». Él asintió, con una mezcla de determinación y miedo en su rostro. «Estoy listo. Enfrentémoslo por fin. Bueno, hagámoslo juntos». A la mañana siguiente, llegaron a un pequeño café, el lugar donde Yasmín había acordado encontrarse con su ex. Cuando el hombre entró, lucía casi igual que hacía tantos años. Todavía poderoso, todavía imponente. Pero esta vez, Yasmín no se inmutó. Se mantuvo erguida, con su hijo a su lado, lista para enfrentar al hombre que había destrozado a su familia. El café estaba en silencio, un marcado contraste con la tormenta de emociones que se arremolinaba en el pecho de Yasmín. Había acordado encontrarse con su ex,
el hombre que la había alejado de su hijo durante tantos años. Al entrar, con el rostro inmutable, su presencia aún imponente, Yasmín sintió una mezcla de ira, tristeza y algo inesperado, calma. Había llegado, el momento que tanto había temido, pero también uno que sabía que era necesario. Su hijo estaba sentado a su lado, con las manos ligeramente temblorosas, pero estaba listo. Había pasado en los últimos días lidiando con la verdad sobre su padre, comprendiendo las mentiras que se habían tejido en su vida. Y ahora, frente al hombre que lo había lastimado, ya no era el joven enojado que le había lanzado una Coca-Cola a Yasmín hacía tantos días. Era un hijo que finalmente había comenzado a comprender el peso del sacrificio de su madre. «Estás aquí», dijo el ex de Yasmín con voz fría. Pero había algo detrás de sus ojos. Un destello de culpa, quizás o arrepentimiento, aunque rápidamente lo disimuló. «He estado pensando en esta reunión. Hay mucho que explicar». Yasmín no esperó a que continuara. Su voz era firme pero firme. «Ya no hay más explicaciones. Me quitaste a mi hijo. Le mentiste y le impediste conocerme. ¿Tienes idea de lo que eso nos costó a ambos?». La mirada de su hijo se fijó en la de su padre. Y por primera vez, el hijo del multimillonario lo miró con una mezcla de tristeza y fortaleza. «Me impediste conocer a mi madre», dijo en voz baja. «Todos estos años viví una vida de privilegios, pensando que eso era suficiente. Pero no lo era. No sin ella». Su ex se removió incómodo en su asiento, con la mirada fija en la mesa, incapaz de mirarlos a los ojos. «Pensé que los estaba protegiendo a ambos», murmuró. «Pensé que estaba haciendo lo mejor, pero me equivoqué. Ahora lo veo». El corazón de Yasmín se llenó de una mezcla de alivio y tristeza. No era la disculpa que había estado esperando, pero era algo. Era la primera grieta en el muro que había mantenido a su familia separada durante tanto tiempo. «No puedes cambiar el pasado», dijo Yasmín con voz tranquila pero resuelta. «Pero puedes aprender de él. Y él también puede». Su hijo asintió. Su mirada se suavizó al girarse para mirar a Yasmín. La sanación había comenzado. Aún no habían llegado, pero lo harían. Reconstruirían lenta y cuidadosamente, pero con la certeza de que el pasado ya no tenía por qué definir su futuro. Mientras se levantaban para irse, su ex permaneció sentado, absorto en sus pensamientos. Yasmín no esperó a que él hablara. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Mientras ella y su hijo salían a la luz del sol, había una ligereza en sus pasos, una nueva sensación de posibilidad por delante. Por primera vez en años, Yasmín sintió paz. Había encontrado su voz, había enfrentado las dolorosas verdades y se había reconectado con el hijo que había perdido. Su viaje juntos apenas comenzaba. Y aunque el camino por delante no siempre sería fácil, ellos. Ya no caminaba sola. Su hijo la miró con una leve sonrisa. «Gracias, mamá», dijo suavemente. Ella le devolvió la sonrisa, con el corazón lleno. «Tenemos mucho tiempo que recuperar, pero haremos que cuente. Si esta historia te resonó, por favor, dale me gusta, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias conmovedoras de amor, redención y sanación. Gracias por ser parte de este viaje.